Buenas noches, bienvenidos a Conexiones con William Meléndez en este jueves 16 de junio de 2016. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital, San Salvador. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fraterno a quienes nos ven a través de la señal abierta de Canal 23 en la zona oriental de nuestro país, en los 4 departamentos de la zona oriental. También a quienes nos acompañan a nivel nacional a través de la señal de cable de Claro y Tigo. Usted nos puede acompañar, si lo desea, a través del internet www.tvocanal23.com. Estamos en Twitter, nuestra cuenta es wmeléndez19. Puede enviarnos sus comentarios y participar también. Esta noche promete un tema muy importante, varios temas relevantes que tienen que ver con la vida nacional, la vida de todos los salvadoreños. Son dos mujeres nuestras invitadas de este día para hablar de los temas específicos en los que ellas están involucradas en el día a día, pero también sobre los temas que van más allá, los temas de la coyuntura, los temas nacionales que nos afectan a todos, desde luego. O sea, la idea entonces es contar con la opinión, la perspectiva de los desafíos, los problemas que tenemos del país desde la visión de las mujeres, desde luego. Esa es la idea. Y queremos agradecer que nos acompañe en nuestros estudios acá en San Salvador Ima Girola. Ella es de Comunicaciones de CEMujer. Ima, bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, William, un gusto de verdad, y un saludo para todas nuestras amigas y amigos que están pendientes de Conexiones con William Meléndez. Bueno, perfecto. También esperamos que se incorpore en los próximos minutos Bessie Ríos, activista social. Ustedes la han conocido tal vez por su participación muy activa en Twitter, pero también en otros temas que ella nos va a comentar cuando venga. Lamentablemente, como siempre, el problema que tenemos de tráfico en la ciudad capital dificulta que podamos llegar a tiempo a algunos compromisos a pesar de la hora, y es un problema que está viviéndose en todas las ciudades importantes del país. Pero bueno, salvado esto, cuando se incorpore Bessie, conversaremos con ella también para que nos dé sus puntos de vista sobre diferentes temas. Ima, quiero que comencemos con un tema que tenemos precisamente colocado en pantalla, y es el que estamos viendo acá, declaraciones en Estados Unidos por la masacre que hubo en Orlando, 49 víctimas mortales, cerca de más de 50 heridos tras esta masacre que ha ocurrido en una discoteca gay. Y acá algunas declaraciones que tenemos ahora en el país de España. Dice: seguiremos viendo masacres como esta. El presidente de Estados Unidos, que visita la localidad de la Florida afectada por la peor masacre desde el 11 de septiembre de 2001. Vamos a dar un poco más detalles después, pero bueno, un poco ¿cómo se puede leer este tipo de situaciones tan trágicas, lamentables, que están ocurriendo contra comunidades específicas, en este caso contra la comunidad gay, pero también y que involucra al Estado Islámico? Pero bueno, ¿cuál es la lectura que pueden hacer ustedes de esto? Sin lugar a dudas, el mundo está viviendo un resquebrajamiento de valores humanos en todos los sentidos, niveles de intolerancia y de fundamentalismo y radicalización de acciones que llevan dolor, terror, odio, muerte, y esas las debemos de condenar, vengan de donde vengan, se llamen como se llamen. Y te comentaba hace un momento también el hecho mismo que estos grupos y el grupo que se está adjudicando esta masacre del Estado Islámico, lamentando tremendamente el hecho de que precisamente se exacerba no solo la xenofobia, sino la discriminación y la homofobia también con este tipo de acciones, porque son crímenes de odio hacia una población homosexual, hacia la población LGBTI, que va también nuestra solidaridad y nuestro respaldo a nivel mundial, por supuesto. Pero decía también el hecho de cómo se utiliza y manipula el nombre, porque el Islam es una religión religión como la católica, una religión como la budista, una fe que no llama a la muerte ni llama al crimen. Pero estas personas que están usando este nombre, lo que están haciendo, como otras más, como los neonazis, no solo en Alemania, sino en otros países, el Ku Klux Klan mismo, racista en Estados Unidos, y en nuestros países, en El Salvador, grupos de exterminio, y este tipo de grupos que lo que buscan es desalentar la posibilidad de vida que no sea el pensamiento que esta gente pueda tener. Es repugnante este tipo de acciones, repudiables además, y el llamado precisamente es
a esta acción contundente de no botar la toalla y decir ya no hay nada más que hacer en el mundo, el país está como está. Estaba pensando un poco sobre el ir tema más allá. de la respuesta a este tipo de acontecimientos, ¿no? Porque el radicalismo de alguna forma ha ido ganando espacio y aprovechándose de las condiciones de libertad que ofrece una democracia, digamos, como el caso particular de Estados Unidos. Pero ¿cómo poder hacerle frente a este tipo de situaciones? O sea, que tienen que ver con el adoctrinamiento, con el radicalismo religioso y con digamos, con actitudes que obviamente trastocan los valores democráticos en cualquier país. Bueno, definitivamente que hay que enfrentar la maldad, la maledicencia, no con más acciones de maldad, ni con más acciones de violencia. Y eso va a implicar el fortalecer tremendamente entonces todas aquellas acciones que buscan precisamente desde los inicios de la persona humana, que buscan fortalecer una visión de tolerancia, de respeto a la diversidad, de entendimiento. No tengo por qué pensar igual que tú o tú igual que yo, y eso no quiere decir que te voy a descalificar, que voy a buscar la manera de quitarte del espacio. Esto tiene que ver con valores y se dice rápido, pero no es tan fácil, no es tan sencillo. Porque si bien encontramos estas situaciones en países que gozan de ciertas libertades democráticas y de cierto nivel de fortalecimiento de la institucionalidad, también es cierto que encontramos pocos controles con respecto, por ejemplo, a las armas de fuego. Claro. Pocos controles con respecto a visiones homofóbicas y xenofóbicas, poco de acciones que puedan enfrentar este tipo de pensamientos descalificantes. Entonces, una democracia no quiere decir que se va a permitir lo que sea. Y si lo trasladamos a nuestro país, es cierto que las personas debemos gozar de una libertad de expresión y de una libertad para poder tomar decisiones, pero estas decisiones que tomemos y esta expresión de la que debemos gozar en libertad no quiere decir que entonces voy a violentar el derecho de otras personas o voy a insultar. Sí. Ahora, Ima, voy a matar por un claro. parqueo, por un asiento, que son las cosas que están sucediendo en El Salvador. Ahora, cuando recién se conoció de esta masacre tan trágica, lamentable, inmediatamente se habló de que era una situación estrictamente de odio, ¿no? Porque, bueno, fue una discoteca gay, entonces había como ese planteamiento, pero después trasciende, ya hay más información y se conoce que tiene que ver de alguna forma entonces ya directamente el Estado Islámico, que se responsabiliza del hecho. Es decir, esto le da una característica todavía mucho más compleja al problema. Pregunto. Sí, ciertamente mucho más compleja, pero lo que sucede, y usamos esta expresión, que Dios los cría y el patriarcado los junta, en el sentido que la visión de xenofobia, la visión de homofobia, la visión misógina, lo que genera al final, independientemente de quienes puedan ser las poblaciones afectadas de manera específica o de manera directa, lo que está generando es una situación de terror, de miedo, de miedo extremo, pero complejiza también porque hay muchas voces con cierto volumen, con cierta fuerza y con cierto peso político también, que están pretendiendo que se hagan restricciones hacia poblaciones, por ejemplo, islámicas. Entonces encuentras tú... O sea, como la coincidencia de ciertas predisposiciones que pueden tener algunos segmentos de las sociedades. Sí, porque se busca... No necesariamente con el terrorismo, pero sí con actitudes contrarias. Yo me imagino que Donald Trump, si hubiese habido alguien de nacionalidad mexicana o latinoamericana, ya hubiese saltado nuevamente con su discurso retrógrado. Entonces, el hecho de que sea sirio, afgano, o sea musulmán, o que sea latinoamericano, mexicano, salvadoreño, colombiano, de la nacionalidad que fuera y de la religión que fuera, no le da absolutamente a nadie derecho para atacar a las poblaciones que tengan esta religión o esta nacionalidad. Y esa es una problemática que se utiliza mucho, se manipula el dolor de la gente para exacerbar este tipo de visiones
descalificatorias totalmente y que buscan entonces generar esta división, por decirlo de alguna manera, también con otras poblaciones que se llaman minorías o las llaman minorías, pero que en realidad de pronto no son minorías tampoco, pero son poblaciones con dignidad y poblaciones como cualquiera otra que merecen respeto también. A ver, ¿qué mensaje manda esto, por ejemplo, en caso de América Latina? O sea, ¿qué tipo de consecuencias puede tener secuelas esto? Es decir, no de un acto específico como ese, pero sí en términos de los mensajes y de las actitudes hacia ciertos sectores o segmentos en el país. Claro, hay que recordar que Estados Unidos está en medio de una campaña electoral muy reñida, muy fuerte, donde no solamente hablamos de personas, sino que de pensamientos que están representados a través de estas personas y de estos partidos, y que esto de alguna manera también puede venir a tener consecuencias en la política exterior, y ya lo vemos, el tema migratorio, Trump hablando de poner un muro mucho más grande todavía, Obama, aunque ha tenido planteamientos de tener y de cambiar las regulaciones migratorias, seguimos teniendo cantidad de personas no solo deportadas, sino niñas, niños y adolescentes que se encuentran detenidos, privados de libertad en cárceles y en lugares de retención, que les llaman, acá en la frontera de México y en Estados Unidos. Entonces, ciertamente en la medida en que este tipo de radicalismos se presenten y que haya voces hablando que entonces hay poblaciones que deberían de ser limitadas para ingresar a países como Estados Unidos o como Francia o como Alemania o como Inglaterra, entonces vamos a seguir teniendo una mayor presencia de una visión que nos puede llevar a, por supuesto, a una situación de muchísimo más restricciones a nivel migratorio para poblaciones específicas en cada uno de estos lugares también. Eso puede tener ciertas repercusiones. Aparentemente está muy lejos de El Salvador, pero en realidad estamos mucho más cerca que lo que los kilómetros pueden mencionar. Y eso tiene que ver con la política exterior migratoria y tiene que ver también con otra serie de medidas que se puedan tomar. Bueno, perfecto. Ahora me interesa que hablemos ya entonces de los temas un poco más domésticos, digamos, porque esto trastoca, ¿no?, a nivel internacional, y tiene consecuencias locales. Pero vámonos a las cosas, ya los temas específicos, Ima. La opinión de ustedes me gustaría conocerla, por ejemplo, en el caso del planteamiento que ha hecho la embajadora de los Estados Unidos recientemente y que habló del tema de corrupción. No la habíamos escuchado con tanta claridad hablar, bueno, desde que se fue Mari Carmen Aponte. Mari Carmen Aponte tenía una actitud distinta, digamos, un poco más cercana en términos por lo menos discursiva del lenguaje. Esta embajadora tiene su propia característica, desde luego, su propio carácter, pero hoy la escuchamos hablando con mucho más energía sobre el tema, por ejemplo, de anticorrupción. Dio unas declaraciones, me indican de que tenemos que hacer una pausa. Claro. Vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos hablemos ya de los temas de nación, de cuál es la perspectiva que tienen ustedes sobre la actividad, el rumbo social o económico del país. Vamos a una pausa, volvemos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Continuamos en Conexiones con William Meléndez, transmitimos en vivo desde San Salvador para la zona oriental de nuestro país, en señal abierta, canal 23 y en cable de Tigo y Claro para todo el país. Está con nosotros Ima Girola de C-Mujer conversando sobre los temas de país. Ima, bueno, iniciamos con un tema de una connotación mundial, ¿no?, de lo que ha ocurrido con la masacre en Estados Unidos, 49 víctimas mortales, cerca de 50 personas heridas. Aterricemos a los temas domésticos. Esta semana la embajadora de Estados Unidos, Jean Elizabeth Maines, decía
hacía un planteamiento que lo recogía la prensa local, desde luego, y es una pregunta a la que hacía la pregunta y se respondía al mismo tiempo. ¿Por qué, decía ella, algunas personas no quieren combatir la corrupción? Porque son corruptos y es cuestión de sentido común, decía ella. Bueno, estamos escuchando a la embajadora de Estados Unidos hablar con mucho más energía, con mucho más determinación. Quisiéramos saber un poco cuál es la interpretación, el análisis que ustedes están haciendo de esto, qué tipo de consecuencias tiene este tipo de declaraciones, y sobre todo porque cuando uno conversa con algunos analistas y otras personas sugieren que esto tiene que ver desde luego con mensajes claros, porque a futuro está Fomilenio, ¿no? Lo que Estados Unidos está aportando a través de Fomilenio, pero también hay 750 millones de dólares que serán aportados hacia el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador. El Salvador no son los 750 millones para El Salvador exclusivamente, pero evidentemente que habrá una cantidad importante y querrán los norteamericanos que esto se administre de manera eficiente y transparente. Pero bueno, ¿cuál es la lectura? Bueno, mira, por un lado estamos hablando que ciertamente si eres un país donante y quieres ver cómo se va a administrar, ¿verdad?, los fondos y de qué manera transparente, pero además hay una preocupación que no es gratuita, la preocupación por los temas de transparencia y de institucionalidad democrática en el país. Y no es gratuita porque realmente vamos contando una gran cantidad importante, no solo en cantidad, sino por los funcionarios que puedan estar involucrados en este tipo de casos de corrupción, donde sin lugar a dudas no se trata de una corrupción a niveles intermedios o de un personal operativo que de pronto desvió, no, aquí estamos hablando de personas a niveles de titulares de ministerios importantes en diferentes administraciones. Estamos hablando de expresidentes de la República, estamos hablando de personajes que tienen un peso político, un peso económico, un peso militar, un peso público en nuestro país, y no estamos viendo una contundencia clara en la institucionalidad. De pronto, y claro que hemos avanzado al tener finalmente una ley de acceso a la información pública, tener un tribunal de ética gubernamental que el pobre está muy tibio y realmente parece que no existe de repente porque es incapaz de pronto de hacer señalamientos claros a quienes se les debería de hacer. Ahí hay un Sigfrido Reyes, por ejemplo, que lo han premiado siendo el presidente de Proesa, cuando en realidad tiene una serie de situaciones viciadas ligadas con la corrupción que se deberían de estar investigando, no se investigan. Luego los señalamientos con todo el tema de la tregua, esto tiene una historia que va mucho más allá, que no solamente es el manejo del dinero como tal, es el manejo de las decisiones en favor de determinados grupos y poderes de facto en nuestro país. Y esto es grave. Y si se está empezando finalmente a investigar, por ejemplo, municipalidades, alcaldías, bueno, que las investiguen completas, porque aquí van a salir muchas sorpresas y son secretos a voces, los conocemos. Entonces, ciertamente no solo se trata de yo doy el dinero y entonces quiero ver cómo lo doy y cómo lo administran, sino que también se trata de una preocupación que compartimos además desde el propio país, instituciones como la nuestra, como Esa Mujer, y que vemos los señalamientos inclusive de Naciones Unidas, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con respecto a los grupos de exterminio y con respecto a las ejecuciones extrajudiciales en nuestro país. Entonces no son gratuitos este tipo de llamados de atención que se deben de tomar en su justa medida, apreciar en ese sentido y tomar la palabra también sobre estas situaciones, revisarnos internamente. Ima, durante el corte comercial conversábamos un poco anticipando esto que estamos platicando en este momento y hablábamos, por ejemplo, yo consultaba, ¿por qué no vemos el tipo de respuesta social en el país sobre ciertas declaraciones, sobre ciertos hechos que tienen que ver con el tema de transparencia, que lindan con el tema de corrupción, como ocurre, por ejemplo, con Guatemala? ¿Por qué en términos de activismo social se ve más respuesta en Guatemala? ¿Por qué se ve una sociedad mucho más organizada en responder a ese tipo de situaciones y no la vemos en El Salvador? Honduras pues tampoco es muy claro sobre esto, pero ¿por qué? ¿Qué hace la distancia, digamos, siendo que somos países vecinos? Pues ahí hay muchos elementos, pero quizás uno de los más importantes tiene que ver con una injerencia
muy grande de los partidos políticos cooptando a sociedad civil, presionando, y ya lo vemos, hemos tenido cantidad de ejemplos en nuestro país en los últimos años y en los últimos 25 años, y podemos hablar, donde los partidos políticos en el poder, y en este caso el actual tampoco es la excepción, ejerciendo influencia y papeles preponderantes con sindicatos, con ONGs, con agrupaciones, con base social, con militancia, pero más allá de la militancia también, con personas que de alguna manera también se ven presionadas. Entonces acá estamos viendo que lamentablemente este tipo de presiones, en vez de ser los institutos políticos, los partidos políticos, estructuras que más allá del campo electorero, no electoral, sino electorero, puedan dar un ejemplo cierto desde su ideología, lo que estamos viendo son estructuras que quieren simplemente el poder a toda costa y que para ello van a manipular, van a hacer cualquier situación. Y hablábamos también del importante papel que ciertos personajes han venido generando en la vida nacional, y en el caso de Guatemala, no hay que olvidar de la exfiscal Claudia Paz, que fue la mujer, la fiscal, que puso, decía, en 3 y 2 a un genocida como Ríos Montt, y que aquí en El Salvador, ¿cuántos genocidas no tenemos? Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, entre otros puntos, ha planteado que hay que borrar estos nombres de genocidas como Domingo Monterrosa. Vaya usted a ver, allá en San Miguel, allí sigue. Y entonces Funes, por más llantito que generó y lo que sea, ahí está. Si hasta escondió a los militares, si hasta hubo toda una presión a la Corte Suprema de Justicia, en la Corte Plena, por única y exclusiva vez en la vida, la difusión roja de Interpol no iba a ser considerada orden de captura. Entonces, cuando hay esos niveles de corrupción y esos niveles de connivencia con la impunidad, sin lugar a dudas, debería de haber una respuesta desde la sociedad civil, no solo la organizada, sino la población en general. Debería de haber una presencia mucho más fuerte. Pero ¿por qué no se ve esa presencia más fuerte? Es decir, ¿puede haber una sociedad adormecida en este país o no? ¿O de dónde? Dos preguntas. Una es si es que estamos demasiado adormecidos, la otra es si de dónde hay que esperar que se empujen las transformaciones que demanda este país. ¿La vamos a esperar de los partidos políticos en la forma en que caminan? ¿La vamos a, o sea, de dónde? ¿Cómo? No, por supuesto que debe ser de la población. Aquí hay varios factores. Fíjate que yo estoy recordando ahorita un elemento que siempre lo he mencionado, y es comparar la sociedad nicaragüense con la sociedad salvadoreña. Al final cada país tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, propias condiciones, pero los niveles de conciencia colectiva que no surgieron con la traicionada revolución sandinista, sino que fueron desde mucho más atrás en Nicaragua, es una conciencia colectiva que en El Salvador, es decir, después del exilio, o del último exilio de nuestra familia, vinimos acá en el 86, por ejemplo, y era increíble ver el nivel de individualismo y el nivel de, mejor yo no me meto, eso de ver, oír y callar, no es innovación de las estructuras delincuenciales pandilleriles. Esto es una cuestión que se ha venido fomentando, porque hemos tenido además la bota militarista de décadas, pero también se ha venido alimentando un individualismo tal que definitivamente que esta consigna de si tocan a una, nos tocan a todas, es así como hablar en otro idioma, en un idioma extraterrestre, porque no nos terminamos de ver reflejados como sociedad. ¿En qué momento perdimos, qué sería un poco el tema de la solidaridad? O sea, también... Lo hemos venido perdiendo pero de ¿en qué décadas, momento? O sea, de décadas, y esto va desde mucho más atrás, pero fíjate que uno lo puede ver en cosas significativas. Por ejemplo, mi mami me cuenta cómo era, por ejemplo, el estudiantado de la Universidad de El Salvador en otras décadas, en la década de los 50, de los 60, y era una población estudiantil y un cuerpo educativo que estaba presto a hacer voluntariado los fines de semana para ir y limpiar la universidad, para limpiar las fachadas de otros lugares, y ahora tú ves una universidad que está vegetando de alguna manera, es decir, no les importa absolutamente
nada, digamos, o si llegas a tus clases y te vas y no pasa nada. Entonces, ahí tiene que haberse venido gestando una serie de elementos que luego también, hablando sobre la transculturación, hablando sobre las grandes oleadas de migración que en el país hemos tenido, el desmembramiento de la familia a lo largo de tantas décadas también, tiene que haber una serie de factores que habrá que analizarlos con mucho más detenimiento. Pero lo cierto es que, aparte de analizarlos con más detenimiento, también necesitamos ir como despertando. Hemos tenido momentos de despertar, como esta película de Robin Williams. Pero un poco de chispazos. O sea, pero ha sido como lo que decimos llamarada de tusa. Entonces, por ejemplo, con el 743, fue impresionante vernos, no solo en las calles, sino que empezar a hablar sobre la Constitución, que fue algo que de pronto, ¿quién hablaba de la Constitución en nuestro país? Es algo instructivo, educativo, ¿no? Finalmente. Comenzamos a hacer un trabajo ahí, pero luego se nos fue perdiendo. Entonces, eso realmente lo tenemos que volver a activar. ¿Será que lo que nos tiene demasiado imbuidos, digamos, es en el día a día la situación de violencia que hay en el país, la situación económica? Cuando revisamos encuestas, obviamente los dos problemas que están latentes ahí, que la población los expresa, que todos los expresamos, tiene que ver con la situación de la economía y, en primer lugar, la situación de violencia, desde luego. Claro, en el pasado son los dos temas que han estado alternando, ¿no? O sea, en el pasado era más la economía, luego el tema de inseguridad. Pero ¿no será que el día a día nos ha absorbido y eso ha provocado que de alguna forma la sociedad entonces vaya perdiendo el interés, la capacidad de reacción sobre otros hechos que también le impactan de igual manera en mediano o largo plazo? Son factores que tienen un peso específico fundamental, importante, pero desde mi punto de vista no son los detonantes que se encuentran a la raíz, no necesariamente. Son elementos potenciadores. Cuando tú estás en un lugar donde no sabes si vas a poder regresar o todo el mundo te conoce y entonces luego mejor hay que saludar a todo el mundo y aunque hay que dar el DUI, hay retenes que no son de la Policía Nacional Civil ni del Ejército, donde hay Ejército y Policía Nacional Civil que da palizas y que no pasa nada, donde de pronto encontramos niveles de corrupción en nuestro país y todo eso y no pasa nada, donde vas a denunciar al tratante y resulta que está ligado con el de la policía que te está llevando la denuncia, o donde vas a una fiscalía y de pronto te encuentras con gente connivente con la impunidad, pues entonces de pronto eso te puede generar no solo desconfianza, sino decir, bueno, ¿y para dónde voy con esto? No me voy a sobreexponer. Son situaciones que están ahí, pero a la base hay un germen que se ha venido cultivando de individualismo, que se ha venido cultivando de mientras no me pase a mí, y eso es algo que no solo le ha sucedido a El Salvador. Y recuerdo acá la frase del gran escritor y pensador alemán Bertolt Brecht, y escritor, cuando escribe, primero se llevaron a un vecino, pero no me importó, luego se llevaron al sindicalista, pero tampoco, ahora me llevan a mí, pero ya es demasiado tarde. Es muchísimo más largo el poema, pero al final lo que expresa es que a medida en que la indiferencia social está presente, en esa medida, y creemos que no nos está tocando, entonces no pasa nada, entonces en esa medida vamos paralizando las acciones. Cuando finalmente nos pasa, el resto, en vez de actuar en ese tejido social articulado, simplemente es un tejido social que está disuelto, que está resquebrajado, que está fragmentado. Entonces la fragmentación tiene que ver con la violencia, tiene que ver con las migraciones, tiene que ver con un elemento cultural de alienación también. Ahora, los pueblos de alguna forma viven de ciertas esperanzas, y no estoy hablando en términos, elevados de la esperanza como una cuestión de quimera, no, sino de tener sueños, de tener expectativas y convertirlos en realidad. Me interesa que hablemos de regreso un poco de eso, hasta dónde el hecho de que se puedan ir perdiendo las esperanzas puede llevar a un nivel de frustración, o en qué podemos terminar como sociedad. Vamos a una pausa, regresamos.
Continúa con nosotros en nuestros estudios desde San Salvador Ima Guirola, desde Mujer. Estamos hablando de los temas de nación y estamos por concluir la entrevista. Ima, cerraba el segmento pasado un poco consultando sobre el tema de la esperanza, en términos de lo que significa, digamos, cuando se va deteriorando, se va acabando la esperanza de los pueblos. También hay situaciones bastante lamentables que tienen que ver con la frustración. No estoy diciendo que estemos en esos niveles, ni mucho menos, pero son situaciones que ocurren que vale la pena analizarlas a la luz de lo que está ocurriendo en nuestro país y de cómo estamos avanzando en el tema de seguridad. Decías un poco las observaciones, señalamientos que ha hecho Naciones Unidas por el tema de los grupos de exterminio. Son temas que de repente no se quieren abordar, pero bueno, son situaciones que se están generando y que no sabemos si la cura puede ser mucho más grave que la misma enfermedad o en qué puede derivar esto. Pero bueno, me gustaría escuchar la opinión. No, lo peor que nos puede pasar es caer en la desesperanza. Caer en la desesperanza es pensar que ya no hay más que hacer. Y eso no nos lo podemos permitir. La historia de la humanidad y la historia de El Salvador ha sido construida con sangre, con vidas, con vidas de lucha, con vidas ejemplares que no podemos dejar simplemente en el olvido. Y eso significa justamente no olvidar nuestra historia para saber hacia dónde debemos dirigirnos. Y en ese sentido, precisamente evitar estos cultos a la personalidad, decía fuera de cámaras, o esos caudillismos que no nos van a llevar absolutamente a nada realmente, pero sí implica que si todos los días vamos a dar gracias a Dios y gracias a la vida por tener vida, no es para ver pasar la vida, es para hacer vida, es para construir, es para, como decía Antonio Machado, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y eso tiene que ser una visión que nos debe de iluminar, claro, también en ese sentido, aunque suene romántico, idealista, la esperanza no se debe de perder, pero la esperanza no es un término bonito. La esperanza significa construir, muchas veces con sacrificio, con compromiso, con empuje, con una visión de colectividad, no de para que me aplaudan o para ganar puntos, popularidad o nombre, para que mi nombre esté escrito en un libro de la historia. No, significa realmente comenzar a decir que hay que quitarnos esas ataduras de venganzas, esas ataduras del miedo a la verdad. ¿Cómo le tenemos miedo a la verdad, William? Eso es fatal para una sociedad, no querer ver la verdad y querer ocultarla y ponerle un manto bonito y decir, vaya, todo está bien. Si queremos seguir en ese rumbo, nos vamos a perder en el despeñadero. Ahora, ¿qué tanto incide toda la situación de polarización que pueda estar viviendo el país en la respuesta social? Y volvemos un poco a lo que hablábamos antes, pero ¿qué tanto la polarización tiene algo que ver o no? Sí, perdón, incide, por supuesto que incide, porque entonces resulta que antes de valorar un posicionamiento determinado, un planteamiento o una propuesta, primero valoras quién hace la propuesta, para ver entonces si realmente tiene sentido o no. O sea, antes de ver el fondo de si la propuesta efectivamente es una propuesta que resuelve, que da salida a los problemas, o sea, nos bloqueamos con otro tipo de... Entonces, eso es una polarización realmente, eso es una visión polarizada porque descalificas. Entonces, de entrada, como decía Mahatma Gandhi, cuando no se valora realmente la grandeza en las otras personas, entonces pierdes tú también tu esencia. No necesitas apagar la luz de otros o de otras para poder encender la tuya. No necesitas eso. Entonces, lo que realmente necesitamos es empezar a valorarnos y empezar a darnos cuenta que no es con más violencia que vamos a responder a la violencia, es con inteligencia y con acciones que realmente procuren ir hacia la construcción y la edificación de la vida humana. ¿Es necesario en este país un relevo, no necesariamente generacional, o no sé si será lo más indicado, generacional o de liderazgos en el país? ¿Qué es lo que requerimos para poder dar ciertos saltos cualitativos? El problema no es la edad. El problema no es la edad que tengan las personas en realidad, sino que el problema es
el enquistamiento de pensamientos atrofiados y de pensamientos retrógrados. Eso es lo que está causando un freno también en las visiones porque políticas, esto lo encontramos a todo nivel, ¿no? O sea, partidarias. Sí, lo encontramos a todo nivel, lo encontramos en el empresariado, lo encontramos en el sindicalismo. Bueno, ¿a dónde está el nivel del sindicalismo actualmente en nuestro país también? Entonces, cuando encontramos este tipo de visiones, lo que necesitamos no son relevos generacionales. Lo que necesitamos es la construcción de diálogos intergenéricos e intergeneracionales, pero no de diálogos con los criminales, que eso es otra cosa. Eso es, entre pandillas. Eso es lo nefasto, que se nos mienta y simplemente por ganar puntajes, eso es otra cosa, eso es suciedad. Pero de lo que estamos hablando es realmente del entendimiento. Mujer le llama a esto el tender puentes de entendimiento, de comunicación, de coordinación. Necesitamos construir códigos comunicacionales que nos permitan entendernos, no códigos uniformes, no la uniformidad y que hace perder la diversidad, sino justamente entendernos en la diversidad. ¿Dónde se comienza? Para esto siempre hay que tener un principio, ¿no? Sí. Pero ¿por dónde iniciamos? O sea, ¿o quiénes son los que tienen mayor responsabilidad en tomar este tipo de decisiones para darles empuje a la sociedad? Necesitamos comenzar desde la plataforma cultural, que es la más descuidada. Hablamos siempre de la economía, hablamos siempre de la legislación, hablamos de las políticas públicas, hablamos de las autoridades, hablamos de las cabezas visibles, pero ¿en qué momento realmente vamos al tejido social? ¿En qué momento vamos a ese entramado del tejido social, comunitario, familiar? ¿Necesitamos políticas públicas para ello? Por supuesto, pero no discursos, sino que necesitamos acciones con una visión estratégica, no con una visión inmediatista, populista, asistencialista, como las que hemos tenido en los últimos 25 años en nuestro país. Entonces, ¿por dónde comenzar? Empezando por la verdad. La verdad, un país que se niega a entender que tiene una historia y que hay que mirarse a los ojos a esa historia, no para ir a matar al otro, pero para reconocernos en esa historia. Un país que se niega a ello es un país que no tiene identidad, y El Salvador ha venido perdiendo la identidad. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Por empezar a no negar nuestra historia, por empezar a entender la verdad. Y si eso significa que ahora yo tengo una autoridad o una exautoridad que participó o no participó en X o Y Z acontecimiento en nuestro país, eso debe de saberse y debe de ponerse en esa medida. Por eso es que hemos sido firmantes y precisamente fuimos parte del equipo de redacción del recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. No para hablar acá de que hay que revolver viejas heridas, no, si es que las heridas están ahí. Una vez una niña me dijo por teléfono, usted está loca hablando de querer hablar de la verdad, eso pasó hace... No, se equivoca. Por eso es que va mal, por eso es que el país va mal, porque no queremos poner en el centro a la verdad. El gran maestro decía, la verdad os hará libres. Ayer un grupo de partidos políticos han emitido un dictamen de pronunciamiento que se está buscando de la Asamblea Legislativa hacia Corte Suprema por el tema de extradición de los militares en casos jesuitas. Para cerrar me gustaría escuchar un poco tu opinión, pero bueno, no puedo dejar de leer lo que Bessie nos está diciendo en Twitter, ¿no? Porque, ay, mi niña, un abrazo. Quiero leer lo que nos ha dicho porque, bueno, se está disculpando con nosotros. Dice, imposible llegar, el tráfico no me lo permitió desde las 7:15 en este embotellamiento. Es increíble la cantidad de carros, dice Bessie, la intolerancia y el estrés que genera este caos vehicular. Y me disculpo con la audiencia, contigo, William, dice, pero no logré pasar. Bueno, le decimos a Bessie que vamos a tener espacio abierto más adelante también, porque sí me interesa conocer la opinión, la perspectiva de la mujer sobre los temas de país, o sea, más allá de lo que del día a día en el que ustedes están involucradas, ¿no? Por supuesto, que estamos involucradas en todo este quehacer, sin lugar a dudas. Sin duda alguna. Pero bueno, cerremos entonces, en el caso particular que te consultaba sobre esta recomendable que pudiera haber de Asamblea Legislativa a Corte Suprema por la posible extradición de militares, caso de jesuitas. Todos los partidos políticos, incluyendo el FMLN, realmente quieren negar la verdad. Empezando por el expresidente Mauricio Funes y el que sigue siendo ministro, fue ministro efímero de Seguridad y Justicia y ahora ministro de Defensa,
y fue también ministro de Defensa, ocultaron. Esos señores deberían de estar siendo procesados. Señor fiscal general, hay que hablar con la verdad y comenzar a investigar. Entonces, ¿qué pasó? Escondieron a los señores militares. ¿Por qué los escondieron? Mira, si cuando a mí me adjudican un delito que yo no he cometido, mira, la primera que hace una es presentarse. Aquí estoy, William. Aquí estoy, me presento, esta soy, me van a demostrar, a ver si es cierto que yo soy culpable y yo les voy a demostrar que no es así. Pero ¿qué sucede acá? La cobardía, la mentira, la ignominia, el genocidio, la corrupción, la impunidad. Bueno, entonces, el tema ahí da está. para más. El que no votó, tenemos no votó porque no quería votar, sino que claro, simplemente porque se quería lavar las manos. Bueno, perfecto. Vamos a hablar más adelante, ojalá que puedas estar con nosotros más adelante, Ima. Muchísimas gracias a y ustedes. con Bessie, que tenemos abierta siempre la sí, invitación para que esté con nosotros abordando, analizando los temas. Se nos acabó el tiempo, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado. Obviamente, le trasladamos a ustedes también la disculpa de Bessie. La vamos a invitar para más adelante. Le invito a que nos acompañe mañana a las 8 en punto. En la noche tendremos el cierre de la semana, que tiene que ver con el análisis de los temas más importantes. Ulises del Dios Guzmán y también Roberto Cañas en el análisis. Gracias por su sintonía. Buenas noches.